Acuerdo. Muchas gracias. Por favor, ustedes me confirman si Profesor, están viendo la pantalla. Sí, Sí, señor. señor. Gracias. señor, no, yo voy manejando en este momento, ahí estoy viendo. Bueno, muy buenas noches. Les agradezco mucho la participación en este espacio. Muchas gracias a todos los que se conectaron de manera oportuna. El día de hoy, pues vamos a realizar en este espacio que nos brinda la universidad, llamado CIPAS, puntualmente relacionado con la fase 4 ejecución del proyecto, bajo la metodología marco lógico del curso proyecto de Ingeniería 2. Mi nombre es Alejandro Castillo, ingeniero industrial, especialista en logística, magíster en ingeniería, eh, docente de la UNAD hace 6 años en el programa de ingeniería industrial. Y para mí, pues es un gusto y un placer de poder estar en este espacio con todos ustedes. Posiblemente algunos de los que están conectados están dentro de los grupos que tengo asignado para este periodo académico o en otros. Vamos a realizar este ejercicio con un pequeño recuento de la fase anterior, de la fase 3 de la matriz de marco lógico, y pues ya vamos a ampliar un poquito más la información en esta fase 4 específicamente en la ejecución de este proyecto, que es bastante importante. Les pido el favor que las personas que están, los estudiantes que están conectados, apaguen los micrófonos, pues no voy a estar pendiente de los micrófonos, estoy compartiendo la pantalla, entonces pues es bastante pues hay que voltear mucho para poder estar pendiente. Entonces, sí les pido su apoyo, su colaboración para que no interrumpamos el ejercicio. Las cámaras también pueden estar apagadas, no hay ningún problema, para que también la señal, la conexión a Internet, pues también nos sirva, de acuerdo pues donde estemos ubicados. ¿Listo? Y las preguntas que tengan, las dejamos para el final de la sesión. Vamos a dejar un espacio de 10 minutos de preguntas para poder esclarecerlas y para poder también apoyar el ejercicio que ustedes que han realizado de una manera muy consciente. Bueno, como estábamos hablando al inicio, ¿alguno por favor que me confirme si está viendo que se están pasando las diapositivas? Solamente una persona que pueda Sí, encender el están micrófono. pasando. Sí, señor. Perfecto, gracias. Bueno, como ustedes han desarrollado, en la anterior fase desarrollamos la matriz de marco lógico. ¿Por qué hago ese recuento? Rápidamente. Si ustedes han podido dar cuenta de la metodología marco lógico, como en su orden metodológico, tiene una secuencia de pasos que espero que para este momento del curso que ustedes estén desarrollando ya tengan esa claridad de la coherencia que va desde el inicio hasta este momento. Es decir, iniciamos con un problema, identificando un problema. Bueno, hago un paréntesis que yo creo que con los que he tenido la oportunidad de realizar los laboratorios he podido también mencionarlo. Iniciamos con, con la identificación de un problema, pero primero planteamos unos proyectos en el banco que fue publicado en la fase 2 para que pudiéramos aprovechar mucho más el tiempo. ¿Ya? Porque en un escenario real, ¿qué tendríamos que hacer? Pues entrar en un escenario y en un ambiente para poder identificar una problemática de acuerdo a una contextualización quien nos contrate nos estaría entregando como insumo para poder desarrollarlo. Para fines académicos y para poder que nos rindan estas 16 semanas que tenemos del curso, pues iniciamos con unas propuestas de proyectos de ingeniería que ya sabemos que con esto podemos desarrollar. Cerrando ese paréntesis, arrancamos con la identificación de un problema, un análisis de la problemática para poder establecer realmente el problema, porque ya hemos visto en los ejercicios que en ocasiones nombramos equivocadamente o confundimos en el ejercicio, y me parece un ejercicio muy sano y muy interesante. Causas, problema y efectos. En ocasiones identificamos el problema, las causas como si fueran el problema realmente. Pero es muy importante ese ejercicio que ustedes han hecho de debate, de lluvia de ideas, de discusión y los que hemos podido realizar en los laboratorios para poder ir aclarando y esclareciendo cuál realmente es el problema.
¿Por qué se hacía tanto énfasis en ese momento? Porque si se establece y se identifica claramente cuál es el problema, asimismo, las actividades, los objetivos, todo lo que se plantee para solucionarlo, pues va a ir por un camino correcto, porque si lo enfocamos de una manera equivocada, pues vamos a invertir recursos y nos vamos a enfocar y después nos va a tocar replantear. Y eso en un ambiente real, en un escenario real, pues nos cuesta tiempo y dinero. Y realmente esto es bastante importante definirlo desde el inicio. Eh, Puntualmente, la matriz de marco lógico pues, se presenta de manera resumida en los aspectos más importantes del proyecto. Hay un análisis, un resumen narrativo de los objetivos, de las actividades que se van a desarrollar, establece indicadores para poder medir, medios de verificación y los supuestos que en algún momento ya se convierten es en los riesgos que se pueden plantear. Este ejercicio los grupos lo hicieron de una manera muy consciente. En ocasiones se tuvo que haber replanteado, ya que en el momento en que se definía el fin de la matriz de marco lógico, pues había que también delimitarlo y definirlo y relacionarlo directamente con el árbol de objetivos, que este a su vez estaba relacionado con el árbol de problema. Entonces, esto ya nos da una línea metodológica frente a este ejercicio. Continuando, hay un fin, hay un propósito, hay unos componentes, unas actividades. ¿El fin qué era? El fin del proyecto contribuye de una manera significativa luego que el proyecto ha estado en funcionamiento. Posiblemente no íbamos a lograr el fin, como les comentaba en un momento en los laboratorios, pero íbamos a aportar. Entonces, ese fin, de hecho, pueden ser varios fines que se plantean en la matriz de marco lógico. Luego había un propósito, que ese era uno solo, el que teníamos que enfocar para poder establecer hacia dónde íbamos. Los componentes y los resultados que ya nos iban aclarando pues el camino en cuanto a los objetivos que se iban a plantear para poder lograr ese propósito y las actividades que son las que ya nos llevábamos para poder lograr definir un cronograma de actividades. Aquí hay una estructura analítica del proyecto que era también uno de los elementos que se desarrolló durante la fase 3 dentro de la estructura de la matriz de marco lógico. Esta es la estructura que regularmente estábamos utilizando. El fin, ¿por qué el proyecto es importante para los beneficiarios y la sociedad? Ya con este aspecto lo podíamos establecer claramente. El propósito, ¿qué es? El por qué el proyecto, por qué es necesario para los beneficiarios, qué entrega el proyecto. Esto nos lo definen los componentes y qué es lo que se hará, qué es lo que en resumidas cuentas nos define las actividades. El propósito describe el efecto directo o el resultado esperado al final del periodo de ejecución. Es el cambio que fomentará el proyecto como tal. El fin del proyecto es una descripción de la solución a problemas de nivel superior e importancia nacional, sectorial o regional que se han diagnosticado. El proyecto que nosotros realicemos va a aportar de alguna manera a ese logro de ese fin mayor. Los componentes son las obras, estudios, servicios y capacitaciones específicos que se requieren que se produzca la gerencia del proyecto de acuerdo pues al presupuesto que se asigna y los recursos que se tienen disponibles. Y las actividades ya son aquellas que el ejecutor tiene para llevar a cabo, para producir los componentes e implica la utilización de los recursos que ustedes ya han planeado. Hay una lógica vertical de la matriz de marco lógico. Hay unos indicadores para el fin, para el propósito. ¿Por qué unos indicadores? Porque debemos lograr identificar y establecer la manera de medir el logro de cada uno de ellos. Indicadores de los componentes son descripciones breves de los estudios, capacitación y obras físicas que suministra el proyecto. La descripción pues debe establecer una cantidad, calidad y tiempo para poder medir realmente. Hay indicadores de actividad, un presupuesto de proyecto que aparece como indicador. Los medios de verificación son los medios en los cuales o por los cuales yo voy a verificar que se estaba logrando esas actividades
o esos elementos que se estaban proponiendo lograr. Aquí vámonos de manera rápida porque esto ya lo vieron en la anterior CIPAS, en la anterior fase, pero sí me parece importante que tengamos una conexión frente a lo que se está realizando en esta fase actual. La forma de leer la matriz de marco lógico, de manera de abajo hacia arriba. Es importante definir con claridad el problema que se presenta a resolver por medio del proyecto formulado. Se pueden continuar con los siguientes pasos, por ejemplo, la definición del objetivo general, los objetivos del proyecto, resultados que se deben lograr, actividades y demás elementos. En este punto de los objetivos, que fue un ejercicio que también realizamos en el laboratorio 1 y 2, y los que no están con los grupos que tengo a cargo, con sus docentes y tutores también, creo que también lo han realizado. Es muy importante esa definición del objetivo de una manera clara y precisa. En ocasiones se estaban planteando objetivos con un alcance muy grande. ¿Ya? Por ejemplo, implementar un sistema de información o un chatbot en ta, ta, ta. Cuando hablamos de implementar algo, es porque ya en esa implementación ya hemos validado cierta información y también ya hemos logrado algunos resultados que nos puedan y definir o establecer que se está logrando con una contribución a la empresa o la organización. Les hacía pues el símil de documentar un sistema de gestión de calidad e implementar un sistema de gestión de calidad. Yo lo documento, pero cuando tengo ya en medio físico o digital procedimientos instructivos, formas o formatos que estructuran ese sistema de gestión. Y esto lo pueden hacer en determinado tiempo. Implementar un sistema de gestión de calidad ya es esta documentación más ya estar apropiado en todas las personas que integran la organización, que ya en ese momento de la implementación ya hace parte de su quehacer diario, ya están aportando a la mejora. Entonces, esto nos toma mucho más tiempo que la documentación. Y esta aclaración la hacía constantemente y todavía la realizo, ya que tenemos 5 semanas para desarrollar el proyecto. Entonces, hay que tener mucha precisión frente a la formulación de los objetivos, teniendo en cuenta esa línea de tiempo o esa frontera de tiempo que tenemos para realizar. Un objetivo, en otras palabras, se convierte en el contrato que nosotros como formuladores o responsables o gerentes del proyecto firmamos con la entidad, con la empresa, con la organización que nos contrata para lograr un objetivo, para lograr algo o solucionar un problema. Entonces, si yo me comprometo a implementar, es porque al final voy a tener la manera y los medios para poder evidenciar que lo implementé. De igual manera, también se hablaba de diseñar. Diseñar también tiene un componente o tiene un alcance bastante grande. Entonces, ese debate me pareció muy interesante y es importante que ustedes en este momento de la carrera o cuando ya estén en el curso de práctica profesional o en el proyecto de grado, ya lo tengan muy claro en el momento de formular. De igual manera, los objetivos específicos, el verbo que se utilice, el verbo en infinitivo, la estructura como tal, que se identifique dónde voy a aplicar esa acción que me lo determina el verbo. Entonces, es un ejercicio que hay que apropiarlo en ese momento y hay que hacerlo pues de la mejor manera para poder tener esa claridad y poder también formular unos objetivos claros en esos momentos que mencioné. Ya aterrizando a esta fase 4, hay unos elementos fundamentales de la ejecución. La ejecución viene posterior, perdón, de haber hecho una planeación, haber hecho una identificación del problema, haber aterrizado, haber aclarado ese panorama de qué es lo que yo quiero lograr, qué es lo que quiero responder. Y ahí me remito un momento a la formulación de la pregunta de investigación, ya que en algunos grupos, en el momento de formularla, incluían la solución. Pues resulta que en ese momento todavía no teníamos clara cuál es la solución. Lo que pasa es que como empezábamos con un proyecto sugerido por el tutor o por el docente, pues lo asociábamos en el problema. Pero resulta que en ese momento estamos en el problema, estamos preguntándonos algo para poder iniciar un proceso
de investigación. Entonces, algunos elementos fundamentales en la ejecución del proyecto es el cronograma de actividades, que debe ser claro, debe estar totalmente preciso, que es importante que las actividades se describan de una manera muy detallada. ¿Para qué? Para que ya en la ejecución podamos definir responsables, podamos distribuirla adecuadamente dentro de esa línea de tiempo de 5 semanas para poder lograrlo dentro de los tiempos adecuados. De igual manera, cada actividad debe tener un resultado, debe tener un entregable, un informe, un diagnóstico, un análisis, una lista, algo que me pueda soportar a mí como grupo que se está logrando. Entonces, uno, el cronograma de actividades. Bueno, la otra es que ese cronograma de actividades tampoco tiene que ser una camisa de fuerza. En proyectos como cultivos hidropónicos, huertas verticales, huertas caseras, hay un aspecto bien importante. Estamos trabajando con unidades vivas. Una semilla que se vuelve una planta, un vegetal. Resulta que en ese proceso tengo una manipulación de un ente vivo, de una materia viva, al cual estoy agregando unos nutrientes, una cantidad de agua, una exposición al sol, a una temperatura, pero posiblemente me exceda o me falte en alguno de esos elementos. ¿Por qué? Pues porque no soy experto en esto. Estoy haciendo de alguna manera un ensayo a prueba y error este ejercicio y me parece muy importante hacerlo juicioso, de una manera juiciosa, de una manera puntual y responsable para poder lograr y para poder que esto también le aporte a ustedes. Que así hagamos el ejercicio con una planta, con un chatbot, con el proyecto que ustedes hayan seleccionado previamente en la fase 2. Esto nos aporta para poder aterrizar la metodología marcológico, aspectos de planeación, aspectos de control y medición, que nosotros como ingenieros siempre va a estar a la orden del día, siempre va a estar acompañándonos en todas las actividades. Entonces hablaba que el cronograma de actividades no es una camisa de fuerza porque si estoy hablando de ese aspecto, por ejemplo, en estos cultivos, pues posiblemente se puede dañar, se puede pudrir, se puede dañar ese cultivo que estoy haciendo y tengo que ajustar. Muy posiblemente los que hicieron este proyecto, esta selección, iniciaron un poco antes, porque también depende de la selección de la especie que se haya determinado. Otro elemento importante, los recursos y presupuestos disponibles, preferiblemente materiales reciclables, materiales que tenga a disposición en mi lugar de trabajo, en mi casa, en mi entorno, que no me genere recursos adicionales. Claro, pues ahí va a haber elementos que un tornillo, no sé, una amarra, para poder también tener la calidad de un producto adecuado. La planeación y desarrollo de actividades. Hay actividades que posiblemente puedo ejecutarlas perfectamente dentro de una misma semana. Sin embargo, hay otras que me van a llevar un poco más de tiempo. Entonces, ese análisis de las actividades y esa planeación me permite poder tener una mejor ejecución. ¿Por qué insisto en que se debe realizar de una manera muy juiciosa y responsable este proyecto? Porque aquí estamos en un escenario seguro. Nos podemos equivocar, embarrarla, excedernos, bueno, lo que sea. Podemos corregirlo, pero cuando estemos en un escenario real, en la vida real, ya los costos y las implicaciones van a ser un poco mayores. Dinero, cláusulas de cumplimiento, pólizas y demás, que quien nos contrata, pues están están todo su derecho de poder exigir que se entregue lo que se prometió. Y esa promesa la determina los objetivos, general, específico, los planteamientos y ese cronograma de actividades. Porque con base en ese cronograma nos van a medir al final si estoy logrando los tiempos. O sea, si alguien ha participado en un proyecto de construcción, en una obra, arquitectura, esos tiempos son demasiado, deben ser demasiado rigurosos, porque cada día que se demore la obra es un día que quien nos contrató, pues va a dejar de percibir ese ingreso que le va a permitir recuperar la inversión que está haciendo. De ese ejemplo, también lo podemos llevar a muchas áreas
en donde también los tiempos deben ser precisos. Obviamente hay inconvenientes, hay imprevistos, claro que sí, pero debemos estar sujetos a ese plan de trabajo, porque también de eso determina ese pago a mis actividades que realizo. La distribución de responsabilidades dentro del grupo colaborativo es normal que, o es habitual, o es algo, sí, habitual, que dentro de los grupos colaborativos, pues algún integrante del grupo no ha participado en fases anteriores. Muy seguramente por alguna situación laboral, de salud, respetable, somos conscientes de ello, por ello, si ingresa en la fase de ejecución, pues asume las reglas de juego, va a participar, pero le abrimos la puerta para que pueda participar en este caso. Entonces, esta observación sí la hago de manera general para que lo tengamos en cuenta. Sin embargo, entrando en el grupo, cada uno debe tener una responsabilidad dentro de este ejercicio y asumirla con suficiente profesionalismo, porque desde la ejecución de las actividades hasta la documentación del informe semanal y la entrega, cada responsabilidad o cada actividad que se lleve a cabo es igualmente importante, porque si no se realiza, pues ya estamos retrasando el proyecto. Si yo no presento el informe, pues tampoco estoy dando evidencia de que lo estoy realizando. Entonces, ¿quién te supervisa? ¿Quién hace el seguimiento? ¿Cómo se va a dar cuenta? Y sobre todo, pues en este escenario virtual. Ajustes de actividades y cronogramas. Ya hablábamos que que el cronograma de actividades no es una camisa de fuerza, ya que se pueden presentar algunos imprevistos. Sin embargo, hay que documentarlo e informarlo. Pruebas a realizar para poder validar el funcionamiento, la funcionalidad, que lo que estamos realizando sí es, porque pues hay que tener claridad que estos proyectos son 100% prácticos, pues hay que dejar ese espacio para pruebas. Y por último, documentación de resultados, novedades, pruebas y ensayos. Entonces, si yo voy a hacer un filtro casero, perfecto. Mi promesa es que voy a potabilizar el agua, si es que esa es la promesa, voy a eliminar a ciertos componentes. Al final, tengo que tener un medio para poder hacer ensayos y poder validar que realmente sí estoy logrando ese objetivo, que es o potabilizarlo, que de hecho es una apuesta bastante grande, o eliminar ciertos elementos que contiene el agua, ya sea recogida a través de la lluvia o la que sale del filtro, pero quiero generar algún proceso adicional para poder que sea más seguro su consumo. Entonces, al final, esos ensayos también tengo que poder establecerlos. Dentro de la fase 4 hay unos pasos como tal, la consulta de materiales y recursos bibliográficos. Hay algunos proyectos que de pronto requieren mayor apoyo, de hecho, no solamente materiales bibliográficos, sino de personas que sean expertas o que tengan un conocimiento mayor. Por ejemplo, el desarrollo de un chatbot, si es mi primer ejercicio, aparte de que hayan tutoriales en alguna red social, en YouTube, o en algún otro medio, en ocasiones voy a requerir que alguien me apoye para poder desarrollar. Realizar sistemáticamente las actividades del cronograma y ese sistemático es muy importante, ya que las actividades deben ir en una secuencia lógica. Así como estamos mencionando esos pasos de la fase 4, es importante tener una secuencia sistemática para poder lograr un resultado, porque primero hago la actividad 1 y es 1 porque tiene una razón de ser, ¿ya? Y adelantarme en las actividades pues no tendría lógica porque cada una, la fase 1 es insumo de la 2, de la 2 de la 3 y así sucesivamente para poder lograr un objetivo. Publicación semanal del informe del avance, quien tenga el rol de entrega, clarísimo que son 5 publicaciones, una de manera semanal. En el foro, al inicio, el segundo mensaje publicado en el foro están las fechas de entrega, cuándo inicia, cuándo termina. Entonces, ahí está totalmente claro ese marco de tiempo que tengo para poder realizar. Otro paso, la realización de las pruebas, la elaboración del documento que le llamamos bitácora, que es la consolidación del informe de avance 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Esa bitácora
debo de realizarlo. Ah, profe, lo que pasa es que yo no entregué a tiempo o yo no publiqué el avance de la semana uno. Pues en la bitácora debe estar. Ah, lo que pasa es que no entregué el de la semana 3, lo entregué junto a la 4. Pues resulta que yo debo entregar en la bitácora muy claro el avance de la uno, 2, 3, 4 y 5. Porque es que resulta que las actividades, listo, les colgué la tarde, tuvieron situaciones, pero debo evidenciar que las estoy logrando. Adicional, de acuerdo a cómo está estructurada la guía, un video funcional donde ustedes muestran si es, cómo funciona ese sistema, ese producto, eso que yo realicé. Con un video de máximo 5 minutos. Y por último, la participación del laboratorio 3. ¿Qué vamos a hacer en ese laboratorio? Se presenta un informe de la ejecución del proyecto para obtener el producto, proceso, sistema o resultado que entrega el proyecto, las pruebas realizadas y las mejoras introducidas para que éste sea funcional. Este último elemento es bastante importante y se van a dar cuenta que va a ser un elemento fundamental en ese laboratorio porque el laboratorio tampoco se trata de que presente el informe ya, profe, ya, cumplí y listo. No, la idea es que sea un ejercicio en donde esto nos genere y nos aporte algo, aparte de cumplir con un requisito del curso y una calificación. Cuando yo estoy proponiendo mejoras, es porque de alguna u otra manera apropié, uno, la metodología, dos, entendí algo del proceso del proyecto que seleccioné al inicio. Entonces ya tengo un conocimiento moderado, como ustedes lo califiquen, pero que pueda aportar. Entonces, un punto fundamental del laboratorio 3 y me adelanto a ello para que todos lo tengamos claro, es que va a ser un espacio importante de cuáles son las mejoras. Bueno, ¿eso qué? ¿Usted qué le puede aportar a este proceso? ¿Cómo se puede mejorar la construcción de esto, el desarrollo del chatbot o al mismo ejercicio? ¿Y esto qué le aportó a ustedes como estudiantes, como ingenieros en formación? Esto espero pues que haya sido clara esta parte. Eh, Elaborar el documento de la bitácora de informe del avance de la semana 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo lo presento? Un informe de avance del proyecto. Este formato fue socializado. Hay unos textos que hago un paréntesis ahí. El formato tiene unos textos resaltados en amarillo, en rojo. Pues la idea no es que lo dejen en el formato y sigamos escribiendo. No. Ese espacio amarillo, y letra rojo, es para que es una explicación de lo que se debe realizar, pero pues lo debo borrar. Ahí cierro. Bueno, listo. Una pregunta. Rosario, Hola, profe, una consulta. Usted dice que hay que subir bueno, las recomendaciones son subir 5 informes de bitácora. En nuestro caso, de nuestro grupo 102, perdón, digamos que Rosario, apenas, perdón, ¿aló? Rosario. Te hago una claridad frente al término. No es subir la bitácora, sino subir el informe de avance semanal, porque la bitácora es el consolidado de los 5 informes. ¿Listo? Ah, ok, vale. Listo. Dale, Eh, continúa con pero, la pregunta. pero entonces, en el formato, digamos que se inicia desde el 14 de octubre. Eso daría como un vencimiento casi el 11 de noviembre. Consulta, si uno no empezó el 14 de octubre, como en mi grupo que digamos estamos empezando en esta semana, ¿habría que igual gastarse las 5 semanas o podemos hacer un ajuste Pero, al cronograma? ¿y por qué no empezaste el 14? Pues en mi caso tenía otros compromisos, digamos, con otras materias, que no es excusa porque pues igual, digamos que el cronograma estaba, pero pues le di prioridad, digamos, a otras materias y otros entregables que tenía. Entonces, pues ya me desocupé de eso y estoy retomando las actividades y entonces digamos que tengo como 10 días embolatados. Entonces, mi primera opción fue hacer un ajuste al cronograma. Que pienso que lo puedo hacer y digamos que mis semanas serían como de 5 días como para llegar a la fecha recomendada, pero pues no sé si sea aceptable o si sí Pues, o sí tengo o que sea, gastar cinco en semanas. este caso, como no se empezó, habría que empezar a partir
del momento en que ustedes iniciaron. ¿Qué tienen que hacer? Exacto. Ajustar el cronograma. Como les Es hablaba lo que, ajá. anteriormente, el cronograma no es una camisa de fuerza. ¿Cuál es el deber ser? Iniciar el 14 en la semana donde estaba proyectado. ¿Por qué? Porque pues la universidad, quien formuló el curso inicialmente, pues tiene clarísimo y todos los docentes tenemos la claridad que no es la única, la actividad que están realizando, aparte del aspecto laboral. Por ello, esta es la fase más amplia y se da el tiempo suficiente para realizarlo. Pero bueno, listo. Ya no empezamos allí, no podemos llorar sobre la leche derramada. Partimos desde la fecha en que iniciamos. ¿Qué sí nos Ah, toca? ok. Hacer un ajuste. ¿Listo? Hacer un Entonces, por ajuste en las decir algo, en actividades, mi pero caso, perdón, pero de todas maneras, es como el cronograma los entregamos en la fase 3, asimismo, ese mismo se debe cumplir. Lo que pasa es que les va a tocar desarrollarlo en menor tiempo. exacto, yo digamos, lo que hice fue hoy ajustar el cronograma a semanas de 5 días, digamos, para poder llegar a la fecha y yo tenía, No, digamos, pero no, las semanas deben quedar iguales, porque pues ya tenemos unas fechas de entrega y esa fecha ujú, aplica para todos los grupos. ¿Listo, Rosario? no entendí. Si yo le doy aplicación desde, digamos que empecé desde ayer, el día 27, pues 5 semanas no me van a No, dar. claro, no es que no te van a dar 5 semanas porque las 5 semanas empezaron el 14 de octubre. Ya tienes que Exacto. partir desde este momento, teniendo en cuenta las fechas de semanas que se publicaron en el segundo, en la segunda publicación en el foro. Ah, Ah, ok. con ese O orden, te ajustas a ese orden. sea, yo ya entraría a O la sea, a tercera la semana, lo tercera. que voy a estar Exacto. haciendo la tercera semana. Exactamente. Ah, ok, profe, gracias. Bueno, dos preguntas más para que continuemos, ya que tenemos las 7:06 de la noche y está proyectado para 1 hora. Holman y luego Sergio. Profe, buenas noches. Sí, igualmente. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Su merced nos comparte el enlace para el laboratorio? Es que tengo esa duda con ese laboratorio Claro que número sí, 3. la misma dinámica del primer laboratorio y del segundo. Aproximadamente esta semana o iniciando la otra, publico tanto el link de inscripción como el link de acceso al laboratorio para que ustedes se Perfecto. inscriban y entre la quinta y la sexta semana hacemos el laboratorio suficiente espacio que sí les recomiendo por la experiencia que hemos tenido en los otros laboratorios es que lo hagan con anticipación. Pero sí resalto que realmente con los grupos que tengo asignados en este periodo, es donde he tenido mayor participación en el laboratorio. Por ejemplo, en el laboratorio 2 pues desafortunadamente solamente, digo desafortunada porque pues no pudieron estar, pero fueron solo 2 grupos o un grupo que no pudo acceder. Entonces, pues ha habido una muy buena participación. Sin embargo, están dejando para inscribirse al final de la fase. ¿Y eso qué nos lleva? Estamos contra el reloj y si le sucede algo a ustedes o a mí como imprevisto, pues nos toca voltear una cantidad de situaciones para poder cumplirlo y les va a quedar muy poco tiempo para hacer ajustes. ¿Listo, Holman? Sergio, Perfecto, claro, claro que sí, muy amable, profe, gracias. Sergio, con gusto. Buenas noches, tutor y compañeros. Gracias. Tutor, tengo dos preguntas. Una está relacionada con lo que decía ahorita Rosario. Resulta que cuando yo descargo la guía hay una parte en la que dice que las entregas de las evidencias se empiezan a hacer desde la segunda semana. Sí, una Claro. cosa muy desde la segunda semana. O sea, cuando usted dice desde la segunda semana, entonces no se podría subir semanalmente, No, sino que claro. en la segunda semana pues no sé, ahí en esa Listo. parte, Te explico, Sergio. Te explico. señor, Iniciamos el 14 de octubre y eso ¿sí? fue un martes. Entonces la Ok. semana 1 va del martes 14 al siguiente lunes. Esa es la primera semana. En los primeros 2 días de la semana 2 entrego el avance de la semana 1. En los 2 primeros días de la Ah, semana 3 entrego el informe de sí, avance de la semana 2 y así sucesivamente, sí, llegando sí. a que en los 2 primeros días de la sexta semana entrego el informe de avance de la quinta semana.
Entrego, Tutor, no es que termine, sino que lo ok. entrego. Sí, sí, sí. De pronto ahí el grupo mío se confundió. Esta semana íbamos a subir, o sea, tuvimos una confusión. Sí hicimos como que las actividades, no sé si de pronto, pues por el error que cometimos, también nos toca ajustar el cronograma de actividades o de Pero entonces la pronto, pregunta es, ¿ejecutaron las actividades dentro de la primera y segunda semana? sí, sí, Ah, listo, señor. entonces publíquelos, Ok, publícalos. ¿Y la ok, segunda pregunta? listo. La segunda pregunta, señor, es, estamos hablando de informes de avances, pero también hablamos de bitácora. Perfecto. Bitácora. Ok, la bitácora es el acumulado, pero en el mismo formato, es decir, los 5 informes de avance acumulados en el mismo documento. No, este formato que estamos viendo aquí es el informe de avance para la 1, 2, 3, 4, 5. La bitácora es un documento, es como el trabajo que ustedes regularmente en el formato que presentan. Y en ese mismo documento, ustedes pueden o pegar o lo unifican todos esos PDFs y obviamente pues una presentación, una tabla de contenido, unos objetivos pues de la bitácora, la misma estructura, pero en esa bitácora vamos a consolidar esas 5 informes y al final hacemos unas conclusiones y unas recomendaciones frente a lo que se ha realizado durante estas 5 semanas. ¿Es claro? Listo, tutor. Claro, muchas gracias. Perfecto, Sergio. Continuamos. Entonces, ¿cómo presento mi informe? Listo, pues yo digo el periodo que voy a presentar el informe, la semana de cuándo a cuándo. Esta información la tienen en el foro colaborativo. Semana 1, de cuándo a cuándo va, 2, 3 y 4. El grupo colaborativo, el título del proyecto que ya tanto le hemos masticado, trabajado, que para ese momento muy seguramente ya está claro. El cronograma de actividades, el mismo cronograma de actividades que se presentó en la fase 3 y que si en algún momento les hice alguna retroalimentación, solicitud de ajuste, cambio y demás, lo ajustan y con ese vamos a trabajar. Luego, ¿qué? Cada día de la semana, listo, el martes hice esto, el miércoles, el jueves. Profe, lo que pasa es que el miércoles no hicimos nada al respecto. Bueno, perfecto. Pero entonces sí documentemos los días en que se ejecutaron las actividades. Pero tampoco vamos a llegar al punto en que en un solo día hicimos todo. Porque pues la idea es poder, primero, tener un tiempo suficiente, una semana, para desarrollar una o varias actividades. ¿Listo? Por favor, me ayudan cerrando los micrófonos. Gracias. Y los responsables, porque pues como tenemos distribución de actividades y responsabilidades, pues asimismo también vamos a irlas documentando. Productos elaborados, importantísimo. ¿Qué fue lo que yo logré? ¿Cuál fue el producto? ¿Cuál fue el resultado que yo obtuve? ¿Listo? Entonces, yo hice esta actividad. Bueno, lo que hice fue identificar los materiales para la construcción de X o Y. Perfecto, muy bien. Pero bueno, ¿qué fue lo que logró? Listo, lo que logré fue una lista de materiales validada, en las cotizaciones, el diseño, el desarrollo. Este es el resultado del trabajo que ustedes han realizado durante la semana, que sí o sí debe estar relacionado con la actividad que aparece en el cronograma de actividades. Luego, cuando hablamos de pruebas de funcionalidad, profe, lo que pasa es que yo estoy haciendo un chatbot. ¿Cuál sería la prueba? Pues bueno, la interacción de el usuario y el chatbot. Pues previamente, pues tuve que haber hecho un desarrollo, un árbol de decisiones. Bueno, ya ustedes son más expertos en eso para este momento. Y he alimentado ese chatbot con una información, unas preguntas frecuentes, una información que en la medida de lo posible sea lo más real posible. Lo que pasa es, profe, lo que pasa es que la panadería de por mi casa me dejó hacerlo. Perfecto. Por favor, cerremos los micrófonos. Entonces, ¿cuál va a ser la funcionalidad? Entonces, cojo y grabo la pantalla y comienzo a interactuar. Buenos días, por favor, ¿me puede indicar cuál es el menú de hoy? Entonces el chatbot me responde, muy buenos días, espero que esté muy bien, Eduardo, Alberto, ta, ta, ta. El menú de hoy es este. ¿Cuál sería tu menú de preferencia? Y esa interacción es la que voy a mostrar. Profe, lo que pasa es que yo estoy trabajando con paneles solares. Listo. Entonces, pues ese sistema que pues tampoco pretendemos que sea
el que suministre energía a una casa completa, pero que si al menos encienda un bombillo, me dé energía para carga un celular o algo que me permita simular de una manera real, o sea, simular no, perdón, traer a una escala ese ejercicio o esa carga de batería o ese sistema que me permite encender un bombillo. Porque pues ya la construcción de un panel solar para toda una casa, pues tiene unos costos bastante grandes. Pues la universidad no está buscando eso. Pero si hice un panel solar, pues entonces que se pueda ver el ejercicio. También podemos utilizar algunos elementos de medición para poder evidenciar la carga de estos paneles. Ah, profe, lo que pasa es que es un cultivo hidropónico, un cultivo vertical, una recolección de agua, lluvias. Ah, pues perfecto. Entonces, ¿cómo está diseñado? El sistema, ¿cómo está funcionando? Si es una recolección de agua, lluvias, pues al menos ir tomando imágenes o crear un video de cómo va a ser esa funcionalidad. Además que debe hacerse el ejercicio. Pues estamos casi en todo el país en una temporada de lluvia, para el caso de la recolección de agua lluvia o de purificación de agua, en donde pues me va a permitir de una manera natural probar mi sistema. Ah, pues tampoco tiene que ser un tanque, no sé, de 1.000 litros, no, pues voy a buscar un tanque, un recipiente que pueda calcular su capacidad para poder establecer cuál va a ser la recolección o la capacidad de recolección de agua, cómo sería el sistema para distribuirla. Entonces voy a hacer ese ejercicio y pues voy a tomar evidencias de ello. Y por último, documentar las memorias del proyecto. Ya tenemos un entregable que es las dos entregables. Informes de avance semanal, que lo publico de manera semanal. Bitácora, que al final de la fase hago el consolidado. Y este otro aspecto que son las memorias del proyecto. Esas memorias es la recopilación de lo que ya venimos haciendo desde la fase 2. Una portada, título, introducción, la formulación del problema, los objetivos generales y específicos que ya hemos trabajado bastante con la explicación que hicimos ahora, justificación, marco teórico. De hecho, esta información ya la tenemos elaborada. Ah, lo que pasa es que sí tenemos que pulirla y darle un nivel, un mayor nivel, ya que hemos hecho un ejercicio de retroalimentación que les permite a ustedes poder ser mucho más precisos. Metodología. ¿Cómo logré el objetivo 1? ¿Cómo logré el objetivo 2? ¿Y cómo logré el objetivo 3? Si es que formularon esos tres. Resultados del producto, el proceso, el sistema. Y un aspecto muy importante, las conclusiones y recomendaciones. Ya porque pues este ejercicio nos debe dejar algo, aparte de esos productos. ¿Cuáles son las conclusiones de este ejercicio, tanto del producto sistema que he elaborado, como la metodología que yo he utilizado para desarrollar? Y para poder consolidar esto, entregables y participaciones, informes de avance, 5 entregas de manera semanal en el foro colaborativo, una bitácora que es la recopilación de los informes 1, 2, 3, 4, 5, más el link del video que voy a mostrar la funcionalidad del proyecto, que lo entrego en el entorno o en el espacio de entregas, memorias del proyecto que lo acabamos de ver el contenido, que también lo entrego en el espacio de entregas del curso, y la participación en el laboratorio de la semana 4 y 5. Bueno, compañeros, preguntas, dudas de lo que hemos realizado. Vamos levantando las manos y ahí nos va indicando quién va primero. Holman. Profe, una consulta. Nosotros tenemos bueno, el proyecto es en relación a el aspecto ergonómico en una empresa minera enfocada a un solo cargo. Si quizás para ingresar a la mina nos establecen una restricción en aspecto de seguridad como planilla de seguridad, EPPs, una carta de presentación, etcétera. En caso tal, ¿cómo podríamos soportar las evidencias
de la aplicación de lo que estamos realizando. Holman, ¿estás dentro de los grupos que tengo asignados? No, ¿cierto? No, no, señor. Bueno, ese aspecto es muy importante que se definiera al inicio y en la aprobación del proyecto. ¿Por qué? Ok, Porque cuando hay restricciones de seguridad, de hecho hay algunas empresas que aparte por ese riesgo que estás mencionando, por seguridad de la información, no permiten ingreso, no permiten tal grabar y cual. demás. Ese en su momento debió ser un factor de selección de la propuesta, ¿ya? Ok, Como no puedo tampoco, pues estar o como que participar pues de esta observación, porque pues realmente deberías es consultarla con el tutor de su grupo para poder buscar la manera de poder evidenciar, ¿ya? Porque pues cada tutor es autónomo dentro del desarrollo de las actividades y las recomendaciones y las concesiones que se puedan hacer, porque pues hay casos particulares, ¿sí? Por eso les hablaba que esto no es una camisa de fuerza, hay situaciones que son particulares, ¿ya? Muy interesante el ejercicio de hacerlo en ese campo. Sin embargo, como te digo, ese debió ser un factor de decisión, el acceso a la información, el acceso al lugar para poder desarrollar. Entonces, sí te recomiendo que hoy mismo le escribas al tutor para que también te pueda dar esa orientación, perfecto, para profe. no Su merced pecar es muy amable. Muchas en gracias. otras cosas. Gracias. Compañeros, con mucho gusto. Compañeros, preguntas, dudas, no todos a la vez. Miguel, dale. Buenas noches, tutor. Buenas Sí, yo noches. tengo una pregunta igual al compañero, dijo, yo también escogí ergonomía y digamos, nosotros estamos realizando lo que es, digamos, lo que viene siendo de las actividades, Sí. pero, pero ¿qué le digo? Espera un momentico. Pero el problema es que, digamos, la empresa de la que escogimos es que los trabajadores en un momento están en un sitio, luego se trasladan a otro. Sí. Entonces es como complicado estar casi al paso de ellos. Entonces ¿cómo se haría ahí si no? Porque para seguirlos para todos lados está como complicado. Pues Entonces, mira, ahí lo que posiblemente pueda hacerlo, pero igualmente que al compañero Holman, hay que hablarlo con el tutor de ustedes, pero pueden proponerle de pronto delimitar el alcance del proyecto, ¿ya? Que se pueda tomar una muestra para que ese ejercicio ese ejercicio y proyecto de ergonomía, pues se pueda hacer con un grupo que sí permanezca en un lugar de una manera permanente o con un mayor tiempo que el resto del grupo, para poder hacer esas mediciones y esas valoraciones que se requieren a un grupo o a uno, dos trabajadores que me sirva de guía o de referente para poder desarrollar el proyecto. Pero como te digo, es importante que revisen el alcance del proyecto, cómo se planteó pues los objetivos, porque pues esto es lo que me define hasta dónde debo llegar o a qué me estoy comprometiendo. Entonces sí es importante que de una vez, cuando hables con el tutor, ir revisando pues esa alternativa y llevarle de una vez una propuesta, ¿ya? Porque pues él también va a indicar pues que pues si iniciamos y esa fue la selección que ustedes hicieron de acuerdo a los criterios que la guía nos estaba diciendo, pues así mismo hay que darle cumplimiento. Sin embargo, lo que mencionas es un caso real, una situación pues que se les sale de las manos a ustedes, pero ya de una vez presenten una propuesta, que puede ser la disminución o la limitación del alcance y hacerlo con un grupo o un público, sí, un grupo un poco más reducido y que esté de un mayor tiempo en un solo lugar para poder hacer todo el ejercicio. listo, tutor. Vamos a ver cómo le hacemos de igual manera. Listo. Listo, Eso con no me queda. gusto. Javier, Ingeniero, tutor y compañero, muy buenas noches. Bueno, en este caso yo creo que el tema de la ergonomía pues fue el que más abordamos. En nuestro caso también abordamos el tema de la ergonomía, pero fue un poco más accesible porque fue a una compañera del puesto de mesera. ¿Sí? Ya ok, la ingeniera tutora nos lo definió que lo, lo enfocáramos a un solo punto, porque hay heladerías, hay barman y restaurante. ok, Entonces, todos los temas de osteomuscular para el tema de los meseros cambian.
Exacto. En este caso tengo un poco más de esto porque, pues, bueno, soy HS empírico aquí a manera, sí, global. Ok. Decidí estudiar porque la carrera lo pide, porque ya pues se requiere estar académicamente formado. Eh, Según lo que su persona nos explicaba anteriormente, debemos tener el consolidado y ya al día de hoy, que hoy es 28, deberíamos de tener 2 aportes ya en el foro. Si es así, Exactamente para mañana, para precisamente, porque mañana por lo regular debemos son tener los dos 2. primeros días de la siguiente semana. Entonces, para el 22, que creo que fue 22, el miércoles pasado, entrega el informe de la semana 1 y para mañana sería el de la semana 2. Ah, sí, señor. Ingeniero tutor, en este caso, la compañera que está haciendo el rol de compilación y entrega, necesitaríamos que ella nos comparta el consolidado para poder empezar a trabajar en lo que usted nos especificó al principio del CIPAS. ¿En qué? ¿En la bitácora? Sí, señor, para hacer el seguimiento a la bitácora. Pues realmente el seguimiento lo tenemos que hacer es en el cronograma de actividades. La bitácora la construimos al final, porque es con la entrega de todos y como lo vamos a ir publicando en el foro para disposición de todos, o para el acceso a todos, perdón, pues al final lo que hacemos es descargarlas ya cuando tengamos que hacer el ajuste, porque muy seguramente el tutor le va a decir, por favor, detalla de una mejor manera o un poco más amplio los resultados de las actividades, las vamos ajustando y al final es que yo comienzo y descargo y consolido todo, porque posiblemente en el camino hay algunos ajustes. Pero aprovecho el ejemplo que Javier nos estaba contando y eso que él hizo es un ejemplo de delimitar el proyecto. Ah, que no me voy con todas las áreas de, por ejemplo, el restaurante o de lo que hace un mesero o de todas las situaciones o elementos que lo relacionan, sino que me voy con una o me voy con dos áreas o aspectos que pueda incluir dentro del proyecto. Pero él lo que hizo, o lo que nos contó, fue delimitar el proyecto. Muchas gracias, ingeniero tutor. Bueno, entendido Con el tema. gusto, Javier. ¿Alguna otra pregunta ya para ir finalizando? Bueno, compañeros, les agradezco mucho la participación. Espero que este espacio les haya servido para aportar un poco en el desarrollo de esta fase 4. Todos los tutores en todas las fases vamos a ir haciendo CIPAs para poder también apoyar este desarrollo. Eh, Afortunadamente en este curso, a diferencia de otros cursos de la universidad, podemos tener 3 espacios con ustedes durante el curso y eso realmente es una ventaja y una bondad de este curso, que podemos tener al menos en total 1 horita durante todo el periodo académico para poder interactuar, para poder retroalimentar. Y la invitación que les hago es que ustedes puedan participar de manera masiva y planeada y preparada. No es que yo me presenté al laboratorio, ah, bueno, tutor, es que ya vine aquí y pues no, pues vamos a ver qué hacemos. No, eso hay que llegar con presentación, con preguntas, con todo listo para poder también que ustedes aprovechen al tutor ahí y le puedan sacar el mayor jugo. Segundo, otra invitación, independientemente con el tutor, con quien estén, volvámonos más rigurosos en lo que hagamos. Es decir, si estamos redactando un texto, volvámonos más rigurosos. Busquemos la manera de poder practicar esa redacción. Ah, lo que pasa es que ChatGPT ya redacta todo. No es suficiente. No es suficiente porque yo, como ingeniero, o sea, tengo que entender lo que estoy escribiendo. Adicional, ya estamos en el nivel y en el momento para producir conocimiento. ¿Y producir conocimiento qué es? De una información base, de unas referencias, de una experiencia, de un ejercicio, de un proyecto, pues yo también propongo algo, propongo una manera de hacer algo, propongo una mejora, un sistema y demás. Entonces, esa es la invitación y que también nos volvamos mucho más rigurosos. Por ejemplo, al formular un objetivo. Los objetivos nos van a acompañar todo el resto de la vida. ¿Ya? En los proyectos que hagamos, en las actividades. Volvámonos más rigurosos y seamos mucho más juiciosos al momento de formular un objetivo, de escribir algo, para que esto realmente nos indique
qué hacer, dónde hacerlo y hasta dónde. Y cómo se puede medir y saber que si es un objetivo, tiene que ser lograble y medible. Entonces, esta práctica bien juiciosa nos va llevando a que en algún momento hasta también participemos de grupos de investigación que nos permite también evolucionar un poco más de manera profesional y académica también. Compañeros, muchas gracias, que tengan una feliz noche. Posteriormente les estarán publicando otros IFAs que se van a realizar con otros docentes y pues espero pues también encontrarme con ustedes en otro espacio. Que tengan una feliz noche y muchas gracias. Gracias, doctor. Excelente espacio. Gracias, señor tutor. Feliz Gracias, noche. doctor, muchas gracias. Buenas noches, ingeniero tutor, muchas gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego.